Bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas a los seminarios de la Red Nisaldes, y continuamos con el programa de actividades que diseñamos para esta primavera. Hoy abordamos un tema de especial relevancia para la red, cuyo título es Salarios que la ciudad paga al campo, las nodrizas de las casas de expósitos en la España de los siglos XVIII y XIX. Y contamos para ello con la profesora Carmen Sarasua, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la gran especialista del tema. El tema es relevante para la línea de investigación de la red y, bueno, pues tiene muchas implicaciones con la nutrición, la lactancia, la salud y por supuesto, con el bienestar de las familias y además, pues, con todo el proceso de inversión, de ahorro que llevan las nodrizas y que desembocan en las actividades agrarias, que a su vez repercuten en la alimentación. Por tanto, es un tema que de alguna forma la red tenía mucho interés, enlaza también con el primer seminario que nos impartió Fernando Collantes sobre el consumo de lácteos. Y para la presentación de Carmen Sarasúa contamos con el profesor Vicente Pérez Moreda, catedrático emérito de la Complutense y académico de números de la Real Academia de la Historia, que además moderará las intervenciones. Bien, la presentación de Vicente pues, no puede ser más apropiada, ya que es una autoridad del tema y ha trabajado sobre los expósitos, salud y nutrición. Hoy pues, vamos a disfrutar de un tema que es apasionante y además de la presencia de ambos, que son dos colegas muy queridos y apreciados. Antes de dar comienzo, quisiera señalar dos cosas. Primero, que la red Nisaldes ya tiene una página web desde hace aproximadamente un mes y medio, y hoy damos cobertura a los contenidos de quién es quién, quiénes componemos los grupos de investigación y, bueno, pues hay bastante información sobre los objetivos y demás, ¿no? Y por otro, señalar que esta sesión va a ser grabada y emitida por el propio canal de YouTube que tiene la red, por lo cual pues, solicitamos que nos adaptemos todas a las normas con el fin de tener apagado el micro, ¿no? Hasta el tiempo de los debates. Y sin más, pues doy la palabra a nuestro querido colega Vicente Pérez Moreda. Hola, buenas tardes a todos, que nos encontramos otra vez aquí, en este caso, para oír la presentación de su proyecto y de su libro y sobre, como ha dicho José Miguel, salarios que reciben en el campo o de la ciudad del campo las nodrizas externas de las casas de expósitos en los siglos XVIII y XIX, de Carmen Sarasúa. Bueno, este es lo vamos a ver aquí, nos lo va a exponer la autora, naturalmente. Se trata de un proyecto de unos años en el que han intervenido 15, 16 personas, ¿verdad? Creo que sí. Investigadores que cubren, yo creo que todas las regiones de la España continental y los dos archipiélagos también, para los siglos XVIII y XIX, un proyecto, por lo tanto, todos sujetos a un método, a una metodología, a unos objetivos comunes, cosa bastante insólita. Y han hecho un proyecto que yo creo que sería transportable, y no conozco muchos así, si es que hay alguno más. Se va a convertir en un libro de próxima publicación, que muchos estamos esperando ya, y ahí veremos cómo se trata de una obra conjunta, un libro editado por Carmen Sarasúa, pero en el que los colaboradores no hablan cada uno de un tema, bueno, temas afines, pero relacionados entre sí, pero cada uno de su tema. No. Aquí todos hablan de lo mismo, cada uno para su región o sus regiones. Es un proyecto, por lo tanto, transportable a otros temas de la historia económica y social, o la historia demográfica también, que se podría hacer siempre que haya fuentes, bibliografía e investigadores que trabajen sobre el tema que sea en todas o en casi todas las regiones españolas, ¿no? A mí me invitaron a
a conocer más en directo este proyecto aquí en Madrid, en una reunión que tuvieron los investigadores del grupo en Madrid hace 2, tal vez 3 años, cuando ya estaba muy avanzado el proyecto, y ahí me pude dar cuenta de la importancia, de la amplitud y la seriedad, importancia del mismo, como ahora veremos todos en esta presentación. Ahora, o hace poco, yo conozco ya, porque me lo ha hecho llegar Carmen, la introducción, el prólogo, la introducción al libro suyo, algún capítulo también, el índice completo del libro, y efectivamente, como veremos todos hoy, pues se trata de una obra monumental, diría yo, importantísima, un trabajo, un proyecto que no trata directamente de los expósitos, ni trata de las casas de expósitos, de las inclusas. Naturalmente habla de todo ello y de todos estos temas de salud, familia y otros muchos, de niveles de vida, etcétera, de los que ha hablado ya o ha citado antes José Miguel. De lo que habla directamente es de lo que dice el título, de los salarios y de la participación femenina, por naturaleza y obligatoriamente, tratándose de la leche no materna, sino de la leche de las nodrizas, de la nutrición de los expósitos, pues de la participación femenina en el mercado laboral, de lo que ha trabajado, siguiendo la línea ya conocida de Carmen Sarasúa, que empezó en el año 94 con esa obra sobre criados, nodrizas, amos y el mercado femenino o el laboral femenino en Madrid en finales del 18 y el 19, ¿no? Pero después otros muchos trabajos que ha publicado sobre la participación femenina en el trabajo, el último muy reciente, en el año 19, la Economic History Review, y otros, ¿no? Bien, pues este es uno más convertido en un proyecto nacional o español general para todas las regiones. Es, por lo tanto, un trabajo muy importante porque se trata de estudiar el mercado laboral femenino en este campo concreto, el mercado de las nodrizas, bueno, la participación femenina de las nodrizas, sobre todo las nodrizas externas y sobre todo rurales, del área rural, que eran, y sus salarios, que eran salarios que recibían pues mensualmente, por lo general, si no había, que los había muchas veces, retrasos importantísimos que provocaban tumultos y problemas enormes, ¿no? Pero es un salario homogéneo por el mismo trabajo, la lactancia obligatoria en el primer año y medio, en todas las inclusas, la media lactancia o media leche hasta los 2,5 o 3 años, y en muchos casos también la crianza ya no a través o por medio de la lactancia, sino el cuidado y alimentación y cuidado del niño hasta que se devolvía a la inclusa, si no moría antes, claro, hasta los 6 o los 7 años. Un mercado laboral y un oficio que no era esporádico, era continuo, de muchas personas, muchas mujeres que estaban años seguidos criando al mismo niño o a niños sucesivos, si se moría, por ejemplo, el anterior, y que afectaba a un volumen constante de mujeres importantísimo. En el siglo XIX, si había como mínimo de media en el siglo XIX 20.000 expósitos anuales, que es lo que se supone como mínimo que había, es decir, 20.000 nuevos expósitos cada año, en términos epidemiológicos diríamos que la incidencia de la exposición, nuevos casos anuales, era unos 20.000. La prevalencia, es decir, los de años anteriores que todavía estaban en amas externas, sobre todo en los pueblos, pues podía ser 40.000, 37.000 en 1840, 44.000 en 1864, etcétera. Pues cada uno, aunque algunas nodrizas amamantaban a más de uno, pero cada uno necesitaba una familia, una mujer, una madre ajena, una nodriza. 40.000 como mínimo.
En los siglos anteriores también. Claude Larquier, estudiando la inclusa de Madrid en el siglo XVII, habla de cerca de 2000 inclusas en el siglo XVII, solo para la Casa de Madrid, contratadas en 194 pueblos de la provincia de Madrid y de 6 provincias limítrofes a Madrid. Y cuando el Hospital de Gracia en Zaragoza, en 1790 y tantos, finales del siglo XVIII, hace sus previsiones de contratación de nodrizas externas, se plantea contratar a 300 para la primera lactancia y a 1800 más solo para la inclusa de Zaragoza, claro, la de Nuestra Señora de Gracia, para la de 2 años o año y medio en adelante para los niños. Es decir, era un volumen de nodrizas, la prevalencia en este caso, el total, no solo de niños expósitos en ese año, sino de los supervivientes de años anteriores, pues requería un volumen enorme de nodrizas en todo el país, en oficio en el que estaban especializados algunos pueblos, algunas localidades, no todas, pero algunas, un gran número de mujeres de esa localidad estaban especializadas en ese oficio por el que recibían, no siempre puntualmente, ni mucho menos, pero no siempre regularmente, pero lo normal es que recibieran cada mes, cada trimestre, y a veces, como nos dirá Carmen, por adelantado, pues recibían un salario, a veces en especie o mixto, pero generalmente monetario, que solía ser el principal, si no el único, ingreso monetario, no de esas mujeres, sino de sus familias, del pueblo, en muchas localidades. Eso es importantísimo. Todo el estudio del mercado laboral de las nodrizas en estos siglos, como se nos dirá y como veremos con más detalle cuando tengamos este libro que yo y otros muchos esperamos con ansiedad, pues ya veremos que todos los puntos relacionados con este peculiar mercado laboral femenino o participación femenina en este oficio, pues es apasionante. Y dicho lo cual, que ya he dicho mucho tal vez, pues doy la palabra a Carmen para que nos hable con detalle de ese proyecto y de esta próxima obra. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Quería empezar agradeciendo primero a José Miguel Martínez Carrión su invitación para dar este seminario como parte de su red NISAL, y después, por supuesto, a Vicente Pérez Moreda por el apoyo que nos ha brindado desde el principio. Nosotros recurrimos a él inmediatamente porque, como gran especialista en el estudio de la exposición, y después por sus amables palabras y por el interés que ha tenido desde el principio en el proyecto. Lo primero que quiero decir, si es que me deja correr, lo primero que quiero decir es que como se ha dicho muy bien, como ha explicado Pérez Moreda muy bien, es un proyecto colectivo que llevamos como más de 3 años trabajando en él. Bueno, no me voy a parar demasiado porque ya lo ha explicado él. Va a aparecer como libro ahora en los próximos meses, pero estos son los 12 capítulos más un apéndice, un pequeño capítulo que ha tenido Vicente la amabilidad de contribuir, pero aquí veis bueno, pues que cubre efectivamente toda España y cubre 2 siglos, y tiene efectivamente, como él ha explicado también, una metodología común. Todos los capítulos, una metodología que hemos desarrollado todos en reuniones bueno, periódicas del proyecto, y que bueno, pues, nos ha llevado a los resultados que vais a ver. Bueno, no voy a entrar ya directamente en el tema de la lactancia asalariada. Como una práctica, bueno, como lo vamos a estudiar, como lo estudiamos en esta investigación, como una práctica remunerada. El origen, bueno, sabemos que existe la práctica de la lactancia asalariada para sustituir la leche materna en aquellos casos donde no existía la madre o no tenía la capacidad física de amamantar o no quería, porque esta práctica ha estado sujeta a distintas modas también.
desde la antigüedad, como dice el libro de Fieldes que veis al final. Es interesante que, aunque no voy a entrar en toda la literatura grandísima que hay sobre esto, pero es interesante que desde la Edad Moderna, y cito aquí el libro de Fray Luis de León de 1584, se insista y haya toda una literatura normativa sobre que la lactancia no debe ser una práctica asalariada, sino que debe ser una obligación de las madres. Aquí cito el libro de Fray Luis de León, pero ahora voy a citar otro a continuación. Pero lo que me interesa también es que en la segunda mitad del siglo XVIII vamos a tener los primeros análisis químicos que dicen, que ya prueban científicamente que la leche materna, la leche de mujer, digamos, no materna, es mejor que la de los animales, ¿no? Por lo menos que la de algunos animales que habrá que convertir o modificar para que los niños para que pueda utilizarse. El primer libro, bueno, de hecho es un artículo que habla de la alimentación infantil, es el de Wickes del 53, y luego tenemos el libro clásico de Files del 88 que estudia la lactancia desde la antigüedad. Decía que aparte del libro de Fray Luis de León, de La perfecta casada, donde habla de la lactancia, iba a citar otro, que es tiene un especial interés, primero por estamos todavía en 1629, pero este libro ya está dedicado, bueno, escrito por un médico además, ya está dedicado en exclusiva a desarrollar la lactancia materna como norma. 3 discursos para probar que están obligadas a criar sus hijos a sus pechos todas las madres cuando tienen buena salud, fuerzas y buen temperamento, buena leche y suficiente para alimentarlos. Esto es una constante, es decir, el rechazo a la lactancia asalariada y la crítica y que va implícita a la mala madre que recurre a nodrizas. Estas prácticas, la práctica de la lactancia, tanto asalariada como la práctica de la lactancia asalariada, va a dar lugar a distintos mercados de trabajo. Es decir, el libro al que ha hecho referencia Vicente Pérez Moreda, que es de finales de los 90 ya, donde yo estudié el mercado de trabajo de las nodrizas particulares, pero aquí veis estos 4 submercados. Primero trabajan las nodrizas que trabajan para las familias como parte del servicio doméstico interno, es decir, viviendo en las casas de estas familias. Después las nodrizas que también trabajan para las familias, pero se llevan a los niños a sus casas. Y entonces esto abre el estudio de dónde están estas mujeres, en qué localidades, qué ocupaciones tienen, qué tipo de familias son. También dentro de las ciudades, también hay un porcentaje de las nodrizas que viven dentro de las ciudades. Pero después están las nodrizas que trabajan para las inclusas. En nuestro proyecto, en este proyecto del que voy a presentar hoy los resultados, dejamos de lado el mercado, digamos, particular, de las familias particulares, y dejamos también de lado, porque es una minoría, las nodrizas que trabajan como internas para estas inclusas. Porque son una minoría y además porque la mayor parte de su sueldo es en especie. Estas nodrizas vivían dentro de la inclusa y por tanto cobraban en alimentación y alojamiento. Entonces lo que nos interesa es este submercado 4, que son las nodrizas que trabajan para las inclusas, para estas grandes empresas que se van a consolidar como grandes empresas de servicios, con nóminas de varios miles de mujeres, pero que trabajan en sus pueblos. Voy a simplemente a proporcionar, a dar algunas imágenes que ilustran estos 4 submercados. Estas serían nodrizas que trabajan para las familias particulares y en concreto para una familia particular especial que es la Casa Real, que va, como expliqué en ese libro de los años 90, va a funcionar como signo de estatus, es decir, lo que hace la familia real luego lo copian o lo imitan las familias de la burguesía urbana
Estas son las nodrizas de los hijos de la familia real. En la época, la primera es un óleo que está en la pinacoteca del Palacio Real. Sabemos el nombre de estas nodrizas, sabemos cómo ha sido la comisión de médicos que ha ido a buscarlas, los exámenes médicos y los criterios médicos para elegirlas, y esta ya es en la época de la fotografía, publicada en la Ilustración española y americana, la nodriza también de una de la infanta María de Mercedes. Estas son algunas, esta es una postal de principios del siglo XIX, perdón, XX, un grupo de pasiegas, una zona de Santander que yo he estudiado en particular, una inmigración muy consolidada, con nodrizas muy, digamos, muy bueno, utilizadas como signo de estatus. Más que esta postal, me gusta esta fotografía, porque según el catálogo de la Biblioteca Nacional es una de las fotografías más antiguas que existen en la historia de la fotografía española. Es una fotografía de estudio, como veis, no son las fotografías de Clifford y de los primeros fotógrafos de las obras públicas, es una fotografía de estudio que retrata a dos nodrizas de estas pasiegas, con el cuébano, una de ellas, con su traje típico entre comillas, y esas trenzas tan largas de perfil con un estudio de luz. Es una foto muy bonita. Y luego tenemos estas mujeres que, bueno, esto es mucho más difícil de documentar, los niños que se han criado para las familias particulares, pero en las localidades rurales. Este es un grabado francés que se va a reproducir mucho durante varias décadas y que se titula significativamente en inglés, pero como digo, el grabado original es en francés, ¿cuál es la madre? Hay una crítica implícita, como va a haber siempre en estos, es un elemento constante, una crítica implícita a la madre, que ahora viene a recoger al niño, ese niño que tiene aproximadamente 2 años y que se ha criado en el campo y que, como veis, bueno, pues se describe o se pinta como no reconoce a la madre que le viene a buscar, su madre auténtica, digamos, entre comillas, es la que ha cumplido con su deber. Este óleo, que ha sido localizado por Juanjo Martín, que es el autor del capítulo sobre Burgos y La Rioja y Soria, también refleja esta misma imagen. Es de Marcelino Santamaría, un pintor burgalés, y se titula significativamente A mejorar la raza. Porque este es uno de los elementos, no voy a entrar en los elementos que explican por qué se llevan las familias a los niños a criar a las localidades rurales, pero tienen que ver con la idea de que en las localidades rurales hay más, bueno, son más saludables, etcétera. No voy a entrar porque este no es el mercado que nosotros estudiamos. El mercado que nosotros estudiamos es el de las inclusas, no el de las familias particulares, como acabo de decir. Bien, pues entrando ya en nuestro tema, la práctica masiva, las inclusas se explican por la práctica masiva del abandono de niños, no solo recién nacidos, pero fundamentalmente recién nacidos, que sabemos, tenemos evidencias de que ha existido en todas las culturas y en todas las épocas, y se debe fundamentalmente a que muchos de los niños que nacen o no se les quería, los embarazos no deseados, como decimos ahora, o no podían ser mantenidos. En ausencia, bueno, en un contexto de métodos contraceptivos que no son seguros, que no son accesibles, y del aborto como una práctica que es considerada pecado mortal por las religiones. La exposición, en este caso, el abandono de niños, es cierto que suponía en la mayoría de los casos la muerte de estos niños abandonados. De hecho, muchas veces la exposición se dice un infanticidio retrasado, bueno, porque se sabía que muchos de estos niños iban a morir. Por eso aparecen precisamente en las inclusas los tornos, que es un mecanismo por el cual, digamos, se salva, se invita a las familias a depositar a los niños de manera segura, porque tienen una campanita e inmediatamente vienen a recogerlos, pero manteniendo o garantizando a quien lleva al niño pues el anonimato en cualquier caso, ¿no?
los hospitales de expósitos, las casas de expósitos se van a convertir en piezas centrales del sistema público de beneficencia, junto con los hospicios, que eran las otras instituciones que acogen a los niños y niñas cuando ya pueden pues vestirse y comer ellos mismos, ya son autónomos. Normalmente es entre 6 y 7 años. Las primeras fundaciones datan de la Edad Media, fueron generalmente iniciativa de cofradías, de órdenes religiosas, de cabildos catedralicios, siempre alrededor de las instituciones religiosas. Hemos incluido en el libro un apéndice con la cronología de las fundaciones. Estas primeras son difíciles de rastrear porque, como digo, pues, pueden surgir incluso en pueblos, en localidades pequeñas, pero como instituciones para la atención ya específica de los expósitos, son las principales, son del siglo XV. Y ahí vamos a ver desde iniciativas de la Iglesia, por ejemplo, el Hospital de la Santa Creu en Barcelona, la Santa Cruz de Toledo, a cargo del arzobispo, o el San José de Sevilla, también por el arzobispo Fernando de Valdés, y confluyen, como digo, con las primeras iniciativas que vemos ya del Estado moderno, que empieza a asumir estas funciones. Pues digamos la fundación emblemática es la de finales del siglo XV por los Reyes Católicos, el Hospital Real de Santiago, pero después habrá otras muchas en el siglo XVI y XVII. Sobre las inclusas tenemos una inmensa literatura, en general de demógrafos. Esto es importante, ya Vicente Pérez Moreda ha aludido al origen o a la metodología, al enfoque demográfico de la mayoría de los estudios, que es diferente al nuestro, pero que nos ha servido muchísimo todos estos trabajos que se han hecho, generalmente monografías sobre una inclusa concreta. Este es uno de los principales. Es interesante también porque este libro de Sherwood, que trata sobre la inclusa de Madrid, es uno de los que primero se refieren o relacionan, identifican la exposición con la pobreza, que no es tan obvio. Y este es uno de los trabajos de Vicente Pérez Moreda, que ha sido para nosotros un punto de partida, sobre la infancia abandonada en España de los siglos XVI al XX. Las inclusas y la práctica de la exposición existen en toda Europa. En el siglo XVIII empieza a ser masivo, llega a su punto culminante en la segunda mitad del XIX. De hecho, no desaparece la lactancia asalariada como como servicio prestado a las familias, no desaparece hasta la Segunda Guerra Mundial. Este óleo es una escena de la inclusa de París, donde aparecen los médicos que reciben a las candidatas para examinarlas. Esta imagen es del Hospital de Expósitos de Londres, del que se están empezando a hacer trabajos interesantes ahora mismo. Este es un pequeño libro, pero delicioso e importantísimo, que se publica basado en los archivos en el archivo del Hospital de Expósitos de Londres, con las muestras textiles que muchas de las madres y padres que abandonan a sus hijos dejan, porque, como veremos, muchos confían en recuperar a sus hijos. Y por tanto, existe inclusas en todas las casas de expósitos, en los registros de los niños que entran, muchas veces aparece estas muestras que dejan los padres, sobre todo las madres, con la esperanza de después ser reconocidos y recuperar a sus hijos, cosa que, como veremos, luego ocurre realmente en un porcentaje muy pequeño. Son algunas muestras encontradas en el archivo en la casa de la Santa Creu de Barcelona por Marga López, que es una de las autoras del capítulo sobre Barcelona y sobre Cataluña y Baleares. Este es uno de los plomitos
que pone Inclusa de Barcelona, uno de los plomitos con la cinta que los niños llevaban para evitar el fraude que había sido muy común hasta entonces, el fraude de intercambiar a los niños para seguir precisamente cobrando el sueldo. Las nodrizas, cuando el niño se moría, pues lo cambiaban por otro, porque tenían que ir periódicamente a la casa de la ciudad, a la Inclusa de la ciudad, o al párroco de la localidad donde vivieran para enseñarles el niño y demostrar que podían seguir cobrando el sueldo, el salario, porque el niño estaba vivo. Bueno, pues como el fraude era masivo y se daba el cambiazo, digamos, de los niños con mucha frecuencia, pues bueno, en toda Europa existe esta práctica de los plomitos que colgaban del cuello de los niños para identificarles con un número que tenía detrás. Y estos son dos ejemplos, en un caso de escapulario y en otro caso de una postal, de una cartulina, donde, bueno, partido en dos, en el caso de la cartulina, donde se confía, bueno, que sirven con este objetivo, ¿no? Para que las madres, si en algún momento cambiaba las circunstancias y podían recoger al niño o la niña. Bien, esta es la Inclusa de Madrid, aunque la metodología que hemos desarrollado y los resultados son comunes, voy a hablar más especialmente tanto de la introducción como del capítulo del que yo he sido responsable, que es el de Madrid, y que es la Inclusa Mayor, la que va a llegar a tener más de 4.000 nodrizas en algunos años, de estas provincias, como ha explicado. Este es el periodo de 1700 a 1706, la base de datos que he podido hacer de estos 5 años llega casi a las 5.000 nodrizas de 5 provincias, estamos a principios del 18, este es el edificio que después va a ocupar, por cierto, la fábrica, bueno, que está anejo a la fábrica de tabacos de Madrid. Y este es uno de los muchos libros, publicaciones, estudios que también hemos utilizado como fuentes. En este caso ya estamos en 1805, el interés que tiene, bueno, está escrito también por un médico, el interés que tiene es que don Santiago García era el médico de la Real Inclusa de la Corte, es decir, de Madrid, y como veis aboga o intenta desarrollar una alternativa a la lactancia asalariada, que es la de la lactancia de animales, en este caso de cabras, pero también con biberones, etc. No es casual, porque la Inclusa de Madrid va a pasar, sobre todo desde finales del 18 y sobre todo, bueno, casi durante todo el 19, por una situación de desborde general. Es decir, la cantidad de niños que llegan, que entran cada día, cada mes, es tal, y la falta de fondos para pagar a las nodrizas es tal también que no solo los niños mueren en un volumen estremecedor, sino que bueno, es que no hay ninguna alternativa, no se puede solucionar. En muchos momentos era imposible encontrar una solución, y por eso pues digo que no es casual que el médico de la Real de la Inclusa de Madrid intente por lo menos pensar. Hay que decir que la mayoría de estos experimentos con leche de animales o leches de otro tipo fueron fallidos. No sé, la mortalidad de los niños todavía en esta época, a principios del 19, siempre que se usaban leches animales era muy alta. Estas son las fuentes que hemos utilizado para nuestra investigación. Son los libros registro de salidas y libros de pagos. Estos son ejemplos de la Inclusa de Madrid. Como veis, hay un libro anual de salida de criaturas. Esta salida de criaturas es donde aparece el nombre y la información que nosotros hemos recogido en bases de datos sobre las nodrizas. En 1856 es interesante porque aquí veis que durante el 18 hay un libro por año, pero en el 56 hay un libro por trimestre. Es incluso más gordo que los libros anuales, pero hay un libro por trimestre, porque como reflejo muy claro de este absoluto, ¿no?, de sobredimensionamiento de esta práctica. Esto es un par de ejemplos de cómo encontramos la información. La mayoría de los libros son similares, todos los que hemos visto en toda España. Hay un libro por niño, a veces aparece el apellido,
en el caso de que sea hijo legítimo, en este caso no, Isidoro. Y entonces aquí veis cómo bueno, la entrada es pues en 4 de febrero de 1856 salió con la del margen. Aquí tenéis a la nodriza y la calle, en este caso Navalmojado me parece que es, o Navalcarnero. Aquí hay esta otra de San Sebastián de los Reyes. Las veces que se le paga, que normalmente es mensual, lo veis aquí, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y la cantidad que se le paga. Hemos utilizado también otro apéndice que hemos podido hacer del libro, son todas las ordenanzas y reglamentos que hemos localizado, tanto manuscritos como publicados, de cada una de estas casas de expósitos durante los 200 años que hemos cubierto. Estos reglamentos y ordenanzas son una fuente también muy interesante porque muestran la necesidad de regular los muchos conflictos que surgen y en muchas ocasiones también, es decir, las obligaciones de las nodrizas, las obligaciones contractuales, porque esto es un contrato, muchas veces, es decir, trabajan, sus condiciones de trabajo están completamente reguladas, está regulado el papel de los párrocos locales, está regulado el bautismo de los niños, está regulado qué nombre se les tiene que dar y cómo se les bautiza, el salario de las nodrizas, etc. Bien, como sabe todo el mundo que ha trabajado un poco o ha leído sobre este tema, la literatura nos ha dicho tradicionalmente que las dos causas de exposición han sido la pobreza y la ilegitimidad. Es decir, entre el honor y la miseria, como tituló su libro, el libro sobre la inclusa de San Sebastián, se tituló el libro sobre la inclusa de San Sebastián. Sin embargo, estudiando el caso de Madrid y muchos otros de los que hemos visto, porque sobre esto estábamos de acuerdo, surge una función, o es evidente que las inclusas desempeñaron una tercera función que es especialmente importante y que ha hecho cambiar o explica en gran parte nuestra visión de estas instituciones, que es el apoyo temporal en situaciones de crisis. Nos vamos a encontrar que la pobreza, pero también el deshonor, también la ilegitimidad, son situaciones que a veces son transitorias, no son definitivas. Entonces, de hecho, vemos en estas notas que las madres dejan o los padres dejan con los niños, al abandonar al niño, al ponerle en el torno, vemos que la intención de las familias muchas veces es recuperar a sus hijos y a sus hijas. Y entonces es muy interesante también ver cuáles son estas causas de pobreza o estas causas de situación de crisis. Puede que la madre haya muerto en el parto, puede que el padre esté en la cárcel, puede que ya se tengan muchos hijos o el padre sea viudo, por ejemplo, se dice, o puede que en verano, por ejemplo, que es la fecha o la estación del año donde entran más niños. ¿Por qué entran más niños en verano? Porque los padres salen de las ciudades o no pueden ocuparse de los niños porque tienen que ir a la siega y a otro tipo de trabajos que les proporcionan recursos importantes a lo largo del año, ¿no? Entonces, en verano, en los meses de verano, tenemos muchas entradas de niños que son temporales. Dejo al niño porque me tengo que ir a la siega o a recoger no sé qué, pero por otro lado es cuando menos nodrizas aparecen para llevarse a niños, porque están haciendo otros trabajos. Acaba el verano, llega el otoño y entonces muchos padres intentan recoger a sus hijos si es que no se han muerto. Este ejemplo es significativo, es de 1704, también de la Inclusa de Madrid, y esta es una niña que ha llegado con 4 años, la ingresan, la exponen, la abandonan con 4 años, de hecho la llevan, sale con una nodriza de Alcalá de Henares de destete, porque ya evidentemente la niña no tiene que ir a lactancia, y a los 28 días la recogen, la sacan. Por tanto, esta es una función muy importante que explicaré más adelante.
Este es otro de los documentos, otro del tipo de documentación que hemos podido utilizar. En este caso es especialmente interesante porque es del conjunto del año entero. Esto eran estadillos mensuales que en el caso de la Inclusa de Madrid había que rellenar mensualmente, pero este que está firmado en 1813 se rellena por el año entero, con las cifras del año entero de 1808, como sabemos un año complicadísimo y dramático en Madrid. Y aquí tenemos el número de niños y niñas entrados, el número de muertos fuera y dentro de la casa, y también, bueno, algo que nosotros no hemos, nuestro objetivo fundamental no es el estudio de los expósitos, pero que seguro que hay gente que está viendo esto que le puede interesar, las enfermedades de que han muerto y los que quedan existentes dentro y fuera, y los que han sobrevivido. Estos son los remitidos a los desamparados, los varones, y las remitidas a la paz, que son las hembras. De todos los niños que entraron en 1808, han sobrevivido 14, no, perdón, no de los niños que entraron en el 8, sino los que estaban durante el 8, salieron, es decir, sobrevivieron, pasaron de los 6 años, 14 niños y 19 niñas. Esto es por último, otro de los estadillos o de los documentos que nos es útil, que son las certificaciones que los curas párrocos, en este caso de un pueblo también de Madrid, Campillo de Ranas, certificando que la expósita X, la expósita María, procedente de la Inclusa de Madrid, a cargo de, y será el nombre de la nodriza, vive en el día, está buena, bien cuidada y conserva su respectivo collar. Esto era lo que la Inclusa pedía a las nodrizas para continuar pagándoles, para evitar, porque muchas veces el traslado, el desplazamiento es caro, etc. Bien, entonces, ¿por qué nos interesan estos salarios? Bueno, porque todo el mundo sabe que hay un nuevo interés en la historiografía europea sobre la historia de los salarios. Hay todo este debate entre la high wage economy y la low wage economy para explicar precisamente, o como hipótesis, que habría incentivado o no el crecimiento del desarrollo industrial en Gran Bretaña. Y entonces esto ha supuesto una demanda de nuevos estudios sobre los salarios precisamente de las mujeres. El estudio de los salarios nominales presenta estas 5 principales dificultades. Si son remuneraciones por tiempo, conocer la cantidad de tiempo a la que corresponden. Si remuneran cierta cantidad de producto, la productividad del trabajador. Este es el principal problema, por ejemplo, del hilado, que no sabemos en los listados cuánto se paga a cada hilandera, pero no sabemos a cambio de qué, porque no trabajan por tiempo, sino que trabajan por obra, por cantidad de producto. El peso que tiene la calidad del producto o la rapidez del servicio en el salario, el componente en especie y el valor monetario, por tanto, que hay que imputar a ese componente en especie, y después el problema de la ausencia de series y de datos largos y sólidos sobre todo para mujeres y niños. Bueno, pues nosotros todos estos problemas han hecho que sea extraordinariamente dificultoso y que se tengan con muchos interrogantes todos los intentos de comparar entre regiones y entre países los salarios. Bueno, nosotros pensamos que precisamente el salario de las nodrizas, de las inclusas, resuelve la mayor parte de estos problemas. Son salarios completamente comparables entre provincias y entre países porque están pagando lo mismo. Es decir, si yo veo el salario que una inclusa de Suecia o de Alemania o de Londres paga por mes, sé exactamente lo que está pagando. Es decir, es la lactancia o crianza de un niño durante un mes o durante un día o No necesito saber cuántas tomas de leche se le dan, no necesito saber cuántas veces se le cambia, sé que si ha vivido, si se ha pagado o el servicio que ha recibido es esa crianza, ¿no? Por tanto, el trabajo que se remunera es idéntico. Son salarios exclusivamente monetarios, esto es importantísimo, ¿no?
porque no hay pagos en especie, a diferencia de las nodrizas internas. A veces se acompañan de algo de ropa para los niños, pero esto no es lo que recibe la nodriza. Son salarios por mes y año completo. No hay días libres, no hay vacaciones, no hay días que llueve, como en el caso de la construcción, y que no se cobra el salario. Las fuentes en general están bien conservadas y están fácilmente accesibles, porque la Iglesia o el Estado, quienes eran responsables de los niños, se tomaron muy en serio que ellos tenían lo que hoy puede equivaler a la patria potestad, es decir, eran legal y moralmente responsables de estos niños. Y además van mucho más allá del periodo de lactancia, como veremos ahora. ¿Cuáles son nuestros resultados? Pues para empezar, hemos podido completar el número de casas de expósitos que creíamos que había. Por ejemplo, para poner dos ejemplos, en el censo de Florida Blanca, a finales del 87, se dice que hay 51 casas de expósitos en toda España, pero hay casi toda la Corona de Aragón y Galicia no tienen datos. Nosotros hemos localizado 89 en esta fecha, y en la fecha del censo de Godoy, el censo de Godoy da 67 casas de expósitos, nosotros tenemos documentadas 109. Por tanto, esta es la primera contribución de la investigación. Hemos construido bases de datos con el número de nodrizas en años seleccionados de todas estas inclusas, que incluyen toda una serie, todos los datos que podemos tener de ellas, incluyendo en muchos casos la ocupación del marido, el salario, etc. Hemos, digamos, mapeado o localizado espacialmente las localidades de residencia. Hemos calculado sus salarios de lactancia y destete. Y por último hemos intentado calcular también su contribución a las economías familiares. Esto es las instituciones que hemos localizado en el siglo XV, en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII y en el XIX. Todas estas inclusas son las que hemos estudiado. Si no todas, por lo menos las hemos localizado, las hemos documentado. Voy a poner algunos ejemplos de estos resultados, de cada uno de estos resultados. Estos son algunos de los mapas que hemos hecho, que creo que son una de las grandes riquezas del libro. Este es el caso de la inclusa de Madrid. Esta es la concentración en cientos o en todos los pueblos, todas las localidades donde sabemos que donde había nodrizas. Esta es la comparación entre 1709 y 1820, muy interesante porque se ve perfectamente cómo en 1820, algo que hemos visto en todas partes, el impacto que tiene la interrupción de los flujos de movimientos de trabajadores y también de mercancías, sabemos, por todos los conflictos militares, primero la invasión del ejército napoleónico, después las guerras carlistas, que van a tener un efecto drástico en algunas zonas, en La Mancha, por ejemplo, en Navarra, en Cataluña, y luego tenemos 1856, donde tenemos nodrizas trabajando para la inclusa de Madrid, es decir, cobrando de la inclusa de Madrid en 7 provincias, en Burgos, en Soria, en Segovia, en Guadalajara, en Cuenca, en Ávila, en Toledo y en Madrid. Cada uno de los capítulos explica, hemos podido explicar por qué esta dispersión territorial que no es homogénea y que tiene que ver, por ejemplo, por qué apenas hay nodrizas trabajando para la inclusa de Madrid en Toledo, porque hay otra inclusa que compite, que es la de Toledo, o porque en algunas zonas porque hay industrias rurales, por ejemplo textiles muy fuertes que dan empleo a mujeres y que bueno, pues, son zonas que no proporcionan esa oferta de trabajo. Este es uno de los mapas más bonitos, por eso lo he seleccionado, que es el del capítulo de Juanjo Martín sobre Burgos, Soria y La Rioja, donde se ve perfectamente, bueno, las inclusas, en este caso las de Burgos, las de la actual Rioja, estas verdes son las que trabajan para Madrid, eso que acabamos de ver antes, en 1856. Esto es cómo ha evolucionado en 1900. Por cierto, es interesante para quienes creen en los pueblos y en la raza y en pues es interesante ver cómo el estudio de estos movimientos
frenéticos y de cientos de kilómetros a veces, de niños que nacen en un sitio, que son llevados a 300 kilómetros a criarse, que luego a lo mejor se casan y viven en esa zona, que adoptan el apellido de los padres, habiendo nacido muy lejos. Bueno, pues tiene, ¿no? Digamos que empíricamente dinamita todas las ideas sobre pueblos y sobre pureza racial. Esto es, bueno, como habéis visto en el título, es salarios que la ciudad paga al campo. Una de las conclusiones del trabajo es que en un porcentaje muy importante estas mujeres, no exclusivamente, pero en un porcentaje muy importante, residían en localidades rurales, a veces en aldeas mínimas. Por ejemplo, todas estas localidades, muchas de estas localidades donde residían mujeres que trabajaban para la Inclusa de Madrid, hoy han desaparecido. Son pueblos que incluso no están en el nomenclátor porque ya no existen, y son caseríos completamente abandonados, ¿no? Bien, pues, y después el cambio que supone 1820, donde apenas llegan mujeres, o llegan en un porcentaje mucho menor, de mujeres rurales, ¿no? Esta es, he dicho que iba a dar algunos datos sobre las distintas conclusiones. Este es el número mínimo de nodrizas en algunos de los periodos con datos que tenemos para todas las inclusas que hemos localizado y de las que hemos hecho bases de datos. En las dos columnas de la izquierda tenemos la columna verde, son las nodrizas que tenemos en bases de datos localizadas con nombre, apellido, salarios, etcétera. Y como término de comparación, en la columna de la izquierda son 5 años de los que tenemos datos en el Anuario Estadístico de España. Estos son los 40 y tantos mil, casi 44.000 nodrizas que ha citado Vicente Pérez Moreda. De estas nosotros tenemos casi 30.000 localizadas y en bases de datos, pero para el 18, por ejemplo, tenemos casi 7.000 y no hay fuentes estadísticas alternativas, ¿no? Creo que, por tanto, pues, el trabajo que hemos hecho, que ha sido muy, muy intenso, pues es interesante. Voy a explicar para el caso de, entrando en los salarios, para el caso de Madrid, y ya ya me queda muy poco, estoy acabando, qué pasa o cómo interpretar estos datos. Este gráfico resume lo más importante que podemos decir o que puedo decir en el caso de Madrid sobre los salarios. Voy a empezar explicando los valores más bajos. La línea verde son los niños, esto es, bueno, una serie que va de 1787 a 1842. La línea verde son los niños entregados a los padres o prohijados por otras familias, como veis, muy, muy pequeña. La línea morada, también con valores muy bajos, son los niños remitidos, es decir, los niños que han sobrevivido 6-7 años y se devuelven por las nodrizas, si no les prohijan, si no les adoptan, se devuelven a la inclusa y entonces la inclusa los envía a los hospicios, uno de niños y otro de niñas, también como veis unos valores muy bajos. Y luego, ¿qué nos dice las otras variables? Para empezar, tenemos, bueno, la barra azul son las entradas totales de expósitos a 31 de diciembre de cada año. Y estas entradas totales reflejan, por un lado, o son la suma de los que han entrado durante el año, los que han sido abandonados ese año, más los que han quedado del año anterior, ¿no? Por tanto, la barra azul lo que refleja es los niños a los que la inclusa tiene que buscarles, tiene que mantenerles, tiene que sostenerles. Sobre esta barra azul, que digamos que es la demanda potencial de servicios y que, como veis aquí, en algunos años llega a 3.000, a 3.500, la línea azul son los existentes a 31 de diciembre cada año, ¿no? Y la diferencia, la línea roja, son los muertos. Entonces, bueno, aquí podemos ver muchas cosas, no voy a desgranar con detalle lo que vemos, pero creo que es evidente. Entre otras cosas, vemos que los años en los que se han entrado más niños están seguidos, son los años en los que la mortalidad es menor y, por tanto, también los años al año siguiente
hay una caída en el número de niños que existen. Fijaos la caída de aquí, por ejemplo, se ve muy claramente entre 1813 y 1814, porque la mayoría de estos niños han muerto. ¿Y por qué la mayoría de estos niños han muerto? Bueno, pues porque no hay recursos para pagar a las nodrizas y los niños no salen, se mueren directamente. Esta es la serie de la media salarial de salarios de lactancia y destete para toda España, con salarios que es coherente con lo que sabemos de los salarios incluso masculinos, una estabilidad muy grande durante el siglo XVIII hasta 1780 aproximadamente, y después un periodo largo de turbulencias, digamos, de crecimiento, pero muy interrumpido, con muchos problemas desde finales del 18 hasta aproximadamente 1860. Esta es la tasa de crecimiento de los salarios nominales y la tasa media anual acumulativa, como veis, con periodos muy diferentes. En la primera mitad del 19 apenas crecen, en la segunda mitad del 18 ya empieza un crecimiento que en algunos casos va a ser muy acelerado, pero nada comparado a los 40 años que van del 85 al 23, con una tasa media anual acumulativa de casi el 2%, 1.8, un crecimiento negativo en los años 20, 30 y 40, y por último un crecimiento considerable en la segunda mitad del 19. Estos son salarios nominales. Salarios reales, bueno, los hemos deflactado con las series de precios que hay disponibles. Y bueno, pues si hay algo que interesa concretamente de esta serie, puedo explicarlo después en las preguntas, pero y esto es una cosa que me interesaba mucho antes de las conclusiones destacar, que lo ha mencionado Vicente. A veces se tiende a pensar que los salarios de estas mujeres, como estaban asociadas a la capacidad de lactar, eran de algunos pocos años o meses en su vida. Y lo que hemos encontrado es que esto no era así. Estos son dos ejemplos de principios del siglo XVIII, María Gil de Alcalá de Henares y Petronila Ramos de Barajas, el otro pueblo de Madrid. Y bueno, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, María Gil durante estos años ha criado 5 niños, primero 2 niñas y luego 3 niños. Los periodos en amarillo son los periodos de lactancia, que significan que ella misma ha tenido un hijo o hija. Igual que Petronila Ramos aquí, se le muere, como veis aquí, la primera niña, inmediatamente ese mismo mes coge otro. Y lo más interesante, los periodos de lactancia y destete. Es decir, que cuando estamos viendo si los salarios, estamos valorando si los salarios de estas mujeres eran bajos o eran muy pequeños y una pequeña contribución a las economías familiares, hay que ver las estrategias que muchas de ellas seguían. Es decir, aquí esta niña acaba su periodo de lactancia, vive, de hecho sobrevive, la cría bien hasta mediados de 1709, donde cumple la edad y la devuelve a la inclusa. Cría también con éxito una segunda niña, también hasta finales de 1709. De hecho, cría con éxito también, esta mujer era una muy buena criadora, cría con éxito a otros niños que también devuelve a la inclusa, no se les muere. Pero fijaos cómo combina la segunda niña que está lactando con la primera que se ha quedado como destete. Aquí tiene 2 niñas de destete, aquí tiene un niño y una niña de destete, y aquí llega a tener en algunos meses 3 niños de destete, una niña y 2 niños. Esto la inclusa lo aceptaba porque había una necesidad imperiosa de sacar a estos niños, porque si no se morían. Pero lo que quiero llamar la atención sobre esto: esta mujer está trabajando, está cobrando, está en nómina de la inclusa desde 1702 hasta 1716, cría 5 niños, 4 de ellos completamente con éxito, y en muchos momentos ha llegado a tener 3 salarios combinados. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo, entre muchas otras, las que puedo destacar aquí? Estamos convencidos, después de esta investigación, de que se trata de una ocupación clave para entender la estructura salarial, sobre todo de las mujeres, el ingreso familiar campesino. No he hablado, porque no tengo tiempo, de las familias, los hogares a los que iban estos ingresos, estos salarios,
y la organización general de los servicios de cuidado, es decir, lo que podemos llamar el protoestado de beneficencia. El sistema de nodrizas, como he explicado, cubría la lactancia y la crianza de los niños hasta los 7 años. Va a ser la parte central, la espina dorsal de la provisión pública de servicios de bienestar, porque están mucho más extendidos y tienen en nómina a muchas más trabajadoras que los hospitales y los hospicios. Van a atender a niños de todas clases, de las clases ricas, de las clases medias y sobre todo de las familias más pobres, y les van a ayudar de forma eficaz, es decir, resolviendo un problema que las familias pobres no pueden resolver. A pesar de los gravísimos problemas financieros que van a tener, que realmente ahogan la economía de estas instituciones, sobre todo en el paso del antiguo régimen al nuevo modelo de sistema de beneficencia de la sociedad, digamos, del régimen liberal que se intenta instalar durante el siglo XIX, que no tiene recursos. Pues en esta transición y durante estos 2 siglos los hospitales de expósitos creemos que fueron instituciones relativamente eficientes, que protegieron a los expósitos, que protegieron a las madres y a las nodrizas dentro de sus posibilidades, ¿no? Que persiguieron en algunos casos, es casi, diría, enternecedor ver y emotivo ver cómo las notas al margen de los libros, cómo intentan perseguir dentro de sus posibilidades el fraude, el maltrato a los niños, cómo se dice, pues o el párroco, por ejemplo, da aviso de que esta familia o esta nodriza usa al niño o a la niña para mendigar y le lleva descalzo, le lleva mal vestido o desnudo, y cómo los responsables, entre ellas las juntas de señoras que ha estudiado Vicente Pérez Moreda, dicen que no se dé más a los niños, o que se le quite el niño, que se le traiga, que se le vista y se le calce, etc. Gestionaron y captaron, supieron captar y gestionar, movieron Roma con Santiago para buscar fondos públicos y privados, haciendo rifas, haciendo sorteos de todo tipo, pidiendo limosna por las ciudades para recaudar recursos. Buscaron la colaboración de la Iglesia y la sociedad civil intentando de una manera que muchas veces fue desesperada resolver un problema que evidentemente no pudieron resolver. El porcentaje de niños que sobrevive es muy pequeño, pero hay un porcentaje de niños que sobrevive, de niños y de niñas que acaban siendo adultos, que vemos en los libros que vienen después de 20 y tantos años a pedir un permiso o un certificado para casarse, y esto es gracias a este sistema. Los expósitos y sus movimientos, esta sería otra de las conclusiones, especialmente para los demógrafos, creemos que deben incluirse en el análisis de estas variables demográficas: la fertilidad, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, los movimientos entre regiones, entre provincias, entre campo y ciudad. Hay que pensar que muchos de estos niños que nacen en las ciudades van a morir en los pueblos, en el mundo rural, o a la inversa. Han sido traídos y son abandonados de los pueblos y mueren en las ciudades. Hay que tener esto en cuenta para analizar o para dar explicaciones a estos movimientos de población. Nos parece imprescindible para entender la importancia del trabajo de las mujeres, del ingreso familiar y de las economías tanto rural como urbana. Y algo que quiero destacar, a lo que también se ha referido Vicente, es que es excepcional el que estas mujeres ingresan un salario que puede ser pequeño, pero que es pagado exclusivamente en dinero. Y esto es algo que es excepcional en las economías rurales del siglo XVIII, incluso del siglo XIX. En definitiva, nuestro trabajo lo que propugna o lo que defiende, lo que sugiere es que debemos ver la crianza de los niños como una ocupación remunerada, no como una actividad, digamos, simplemente maternal. Esta es una foto que incluyo aquí con toda la intención. Esta es una fotografía muy bonita de una serie que se hace de las Urdes a principios, en los años 20, y que, la interpretación habitual que le damos a este tipo de imágenes es, pues estas mujeres de todas las edades con sus niños, ¿no?
Las Urdes fue una especie de monopolio de la lactancia asalariada. La inmensa mayoría de estos niños que aparecen en brazos o que aparecen aquí criándose son niños sacados de la inclusa, y todas estas mujeres estaban en nómina de la inclusa de Plasencia, que fue una de las más importantes en número de niños. Extremadura fue una de las regiones con un porcentaje de exposición mayor por pobreza y por otros motivos. Por tanto, creemos que nuestra investigación lo que sugiere es que tenemos que cambiar la manera en la que interpretamos este tipo de imágenes y este tipo de realidades. Y por último, para enlazar con el seminario que hubo, el seminario anterior de Fernando Collante sobre la leche y el consumo de lácteos, este es un cartel me parece que es 1907, está por aquí la fecha de las ferias y fiestas de Santander, sí, 1907, donde el dibujante, el pintor, el artista ha representado, y estos carteles son aprobados por el ayuntamiento, las dos fuentes de riqueza principales de la región en ese momento, las nodrizas y las vacas lecheras. Estas serían los cinco aspectos fundamentales que consideramos que pueden, en el que nuestros resultados pueden tener un impacto. Y me gustaría, esta es mi cita final, una carta que escribe un hombre, un jornalero de la Cabrera, en la Sierra de Madrid, todavía hoy la Sierra Pobre de Madrid, en 1835, a la dirección, a la Junta de Damas que dirige la Inclusa de Madrid. Es Calixto Martín, vecino de la Villa de la Cabrera, casado con Inocencia Arias, de la misma vecindad. Con el respeto debido, expone que por carecer de medios de subsistencia se haya atenido a lo que le produce un miserable jornal en el campo, y faltándole este auxilio, como le falta el presente y la mayor parte del año, por razón de las circunstancias de los tiempos, padece las mayores necesidades y escaseces. Para remediar estas en parte y poder comer un bocado de pan, y este de centeno, no cuenta con más arbitrios que el situado mensual con que la Real Inclusa de esta corte contribuye a la mujer del exponente, como una de las amas de cría salariadas por el mismo establecimiento en los pueblos para la lactancia de sus niños. Su referida esposa tiene uno, y por no disfrutar corriente su paga, porque se la debe en varios meses, no puede contar con este recurso para remedio de sus necesidades, y si al menos se le diese parte, podría aliviar en algún tanto su abatimiento y miseria. Como esta carta desesperada de un jornalero o de un pequeño agricultor, hay muchísimas en los archivos de las inclusas, y solamente reflejan la importancia que este ingreso y el trabajo de sus mujeres tenía para estas familias. Y con esto acabo, espero que haya sido de interés, y si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantada. Espero que también, creo, porque estoy viendo a Marga, que hay otras autoras y autores del libro que están conectados, y por tanto pues también ellos pueden contestar lo que les parezca si hay preguntas. Muchas gracias, Carmen, por tan interesante aportación y charla. Vicente va a actuar de moderador. Yo quería empezar solo una pregunta, porque bueno, el cartel de Santander de la feria de 1909, magnífico. He visto antes un mapa con una radiografía de mediados del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XX, y me ha llamado la atención la cantidad que había en Andalucía. No sé si habéis estudiado el fenómeno a escala. Sí. ¿Hay algún tipo de explicación por qué se localizan tantos en esa región? Sí, bueno, eso el capítulo, te diría, José Miguel, te tienes que leer el capítulo de Andalucía. De hecho, el capítulo de Andalucía, que tiene dos autoras, no cubre toda Andalucía porque es extensísima. En Andalucía, además, contamos con bastantes monografías sobre
sobre casas concretas, sobre inclusas concretas, importantes y que nos han sido muy útiles. Pero yo diría que tampoco es, bueno, sobre todo Andalucía es llamativo en el siglo XVIII, ¿no? Pero es por una cuestión de rentas. En Andalucía, tanto las rentas que proceden de instituciones eclesiásticas, de cofradías, son muy ricas, y además también hay muchas fundaciones de nobles particulares, incluso de burgueses ya en el siglo XVIII, que fundan por mandas testamentarias las propias inclusas para que no queden los niños expuestos. Hay muchísimas como veis aquí, esto va mucho más allá de las cabezas de las capitales de provincia. Es decir, están todas las capitales de provincia cubiertas, pero en Andalucía, por ejemplo en Cádiz, que por cierto y de forma lógica, como se podría esperar, son los salarios más altos de España en el siglo XVIII, por encima de Madrid, por encima de Barcelona. Cádiz es donde se pagan salarios más altos, donde también son más altos, como sabemos, los precios. Entonces, en Cádiz, en Sevilla, bueno, en Cádiz lo veis aquí, es que hay 10, 12 inclusas en la misma provincia. O sea que sí, hay una aglomeración que dice mucho de este tejido, de esta red de instituciones benéficas. Gracias. Levanta la mano Mauricio, creo. Encantada de verte, Mauricio. Lo mismo. Recuerdo que hablamos de este proyecto hace unos 3 años ya en Madrid, y es fascinante ver a dónde ha llegado. He aprendido muchísimo. Se me ha hecho muy corta la presentación. Tengo 50 preguntas y calculo que yo también me tendré que leer el libro, pero solo con una o dos por hoy. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es la cobertura espacial y temporal que tenéis aquí en términos de datos, tanto de instituciones como de personas, ¿no? Asalariadas, e imagino contáis con los salarios de cada una de ellas, el número de niños, o sea, todos estos datos realmente son de una riqueza estadística impresionante. Y me he quedado con un poco de ganas de ver qué tipo de análisis es posible realizar con ellos. O sea, entre todas las ventajas que tienen este tipo de datos, no son monetarios, exclusivamente es el mismo servicio, etc. Hay una desventaja, es que no podéis comparar una brecha de género por obvias razones. No hay varones que puedan realizar este trabajo. Pero sí es muy posible ver brechas salariales regionales y temporales. Y me pregunto, y no estoy seguro que exista una fuente parecida para los salarios que solemos utilizar, que son los de albañiles o trabajadores no especializados. Me preguntaba si habíais hecho algo con eso o si estaba en los planes hacerlo. Sí, bueno, pues gracias, porque efectivamente es un tema que no he tocado. Como tú muy bien dices, las posibilidades de análisis son casi infinitas, y sí que hemos podido analizar la pregunta, ¿hubo convergencia regional? Estamos cubriendo 200 años. Entonces, no solo no la hubo frente a lo que sabemos de otros salarios, no solo no la hubo, sino que la diferencia entre los salarios más bajos y más altos aumenta en el siglo XIX y aumenta durante el siglo XIX. Entonces, esto se debe a distintas razones que nosotros y los distintos autores, los distintos miembros del equipo, relacionamos sobre todo con la existencia o no de otras alternativas de empleo para las mujeres en esas zonas. Es decir, donde aparece pues, una industria rural relativamente potente o donde aparece una industria fabril, pues por ejemplo en el caso de Barcelona es muy interesante ver cómo la inclusa tiene que extender sus redes a zonas cada vez más alejadas, porque las mujeres a lo mejor de la comarca o de la zona o de la ciudad que antes proporcionaban esa oferta ya prefieren otro trabajo. Entonces, esto teniendo en cuenta de todas maneras que el tener una criatura a lactancia en casa
no, es decir, que no todas las mujeres son sustitutivas unas de otras, ¿eh? Depende mucho del estado civil, del otro, de si se tienen otros hijos o no, de la ocupación del marido, pero teniendo en cuenta todos estos criterios, lo que vemos es que en estos 200 años, porque efectivamente al mirar un periodo tan largo podemos ver muchos cambios, ¿eh? Y muchas evoluciones. Y al cubrir toda España vemos economías de todo tipo, economías de montaña, que esta es una de las primeras cosas que nos llamó la atención. ¿Por qué, por ejemplo, pues Pilar Erozaín y Agustín Sancho, que son los autores del capítulo sobre Navarra y Aragón, pues una de las cosas que veía Pilar en Navarra, que es la inclusa de Pamplona es una de las antiguas, una de las grandes, pues un porcentaje muy importante de las nodrizas de Navarra no están al lado de la ciudad, es que están en los Pirineos. Entonces, ¿cómo es que les es rentable a estas mujeres un desplazamiento que tiene unos costes muy importantes en esta época para coger una criatura y luego tener un salario más pequeño? Porque son economías muy pobres que no tienen otras alternativas. Y en cambio, a lo mejor las de los valles más cerca de la ciudad tienen otras ocupaciones y no son oferta, ¿eh? Es decir, bueno, pues eso es lo que hemos visto, pero cada caso es diferente. Y lo que hemos podido ver es los múltiples factores que están detrás y que explican todo esto. Si puedo hacer una acotación, allí también es muy interesante ver el lado de la demanda, que has mostrado en una de las diapositivas, y me interesaría saber la variación regional de esa demanda, como ha dicho Vicente en su introducción, sobre la incidencia y la prevalencia de la exposición, si hay variaciones regionales y en el tiempo hay convergencia o divergencia. ¿Qué diapositiva me dices, Mauricio? Esa que tienes allí. Vale. Claro, bueno, esto es la inclusa de Madrid solamente. Claro, me preguntaba sobre las diferencias regionales en este tipo de datos. ¿Es posible que los salarios diverjan regionalmente porque hay zonas con más incidencia de la exposición, por ejemplo, y mayor demanda de nodrizas? Digamos, tú has hablado mucho de los factores de oferta, pero los factores de demanda también están allí. Completamente, es que de hecho la principal conclusión, si tenemos que elegir una del trabajo, es que el problema de la mortalidad de los expósitos, el problema de la supervivencia, fue un problema fiscal. Es decir, es que no hay recursos en el siglo XIX para sostenerlos. Y como no hay recursos porque el Estado, digamos, que intenta suplantar a las instituciones del antiguo régimen, a las instituciones religiosas, a los obispados, a los arzobispados, sobre todo una vez que se han producido las desamortizaciones, y el caso de Toledo, que tú conoces también, es uno de los más significativos. Pasamos de ser una inclusa riquísima, una de las más ricas de España, a una inclusa sin rentas, porque se ha desamortizado y han perdido las rentas el riquísimo e inmenso arzobispado de Toledo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay rentas? Pues sencillamente no pueden, las inclusas ofrecen salarios muy bajos, o porque nominalmente esto no aparece, o no los pagan. Hay deudas, hay pagarés, ¿no? Promesas de pago, como en la cita que acabamos de ver, con la que he querido cerrar la presentación. Los atrasos son... Entonces, ¿qué hacen las nodrizas? Es que cogen al niño y lo devuelven. Van a la inclusa y cogen, aquí tiene usted el niño, lleva 2 años sin pagarme y yo no puedo criar más a este niño. Y lo dicen los gestores, las personas los responsables de las inclusas. Y esos niños mueren a masa, pero mueren porque no hay recursos, no porque no hay voluntad en los gestores, no porque no hay muchísimos hombres y mujeres que están gratuitamente, de manera desinteresada, trabajando para la gestión de estos organismos, pero no hay recursos. Y las mujeres que los sostienen son tan pobres que no pueden ocuparse de ellos gratis, ¿eh? Entonces, bueno, pues este es el problema y esto es lo que explica. Tú dices, ¿hay zonas donde hay más abandonos o menos? Más que zonas con más o menos abandonos, que también lo que hay es una estacionalidad muy fuerte a la que ya me he referido. Es decir, en verano todo el mundo abandona a los niños. Los recogen los que han sobrevivido en otoño, ¿eh? Y esto aparece en todas partes. Y aparece en el 18 y todavía en el 19.
sobre todo en la primera mitad. Y otra cosa que vamos a ver y que afecta a esta tendencia, ya me he referido a ella, es este ciclo de conflictividad que interrumpe los caminos y las comunicaciones a partir de 1808, bueno, a partir de la invasión del ejército napoleónico, y que dura hasta casi el final de la Tercera Guerra Carlista. Entonces, por ejemplo, eso en La Mancha, no he puesto los mapas, por ejemplo, de Cuenca, pero se ve perfectamente. Es que los niños, es que durante, a lo mejor hay gente que dice, llevo 4 años sin poder ponerme en camino para ir a cobrar mi salario. Entonces el niño se ha muerto o el niño le hemos prohijado y está aquí trabajando con la familia, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas distintas explicaciones. Muchas gracias, Carmen. Luego No sé el resto si... te lo pongo en un correo. Sí, sí, gracias. Así hay otras preguntas. La verdad, muy impresionado por el excelente trabajo y la exposición que acabamos de escuchar. Yo estoy hablando desde la Argentina y me he dedicado también a las problemáticas de la lactancia y sobre todo la Casa de Expósitos de Buenos Aires. Y quisiera, por favor, si tengo tiempo, hacer un comentario a la autora y por otro lado una pregunta, si usted me permite. Claro. El comentario es este. Me pareció excelente su exposición y mi pregunta es si no se pensó en incorporar casos estudiados en la geografía americana, por un lado, sobre las inclusas y las nodrizas. Y por otro lado, lo que yo advierto estudiando la Casa de Expósitos de Buenos Aires es que también existía un negocio bastante interesante para analizar, que era que las propias madres biológicas llevaban a los niños a la Casa de Expósitos advirtiendo que habían sido encontrados o hallados en lugares y se ofrecían para su crianza, para su lactancia, cobrando, como dicen las fuentes, un magro salario. ¿Sí? Estoy hablando ya, por supuesto, de fines del siglo XVIII. Y por último, para no molestarla más, lo que también advierto, comparando lo que usted acaba de comentar con el caso de la ciudad de Buenos Aires, que los sectores populares también enviaban a sus niños, mejor dicho, contrataban a nodrizas para criar a sus niños, no solamente los sectores más o menos acomodados. Bueno, pues primero muchísimas gracias. No he dicho nada de las inclusas que se fundan en la América colonial desde el 17, pero sobre todo en el 18, pero ya hay varios artículos y espero que nos podamos poner en contacto porque me interesaría mucho conocer sus trabajos. Esto para empezar, hay una cosa, bueno, y hay las fundaciones, por ejemplo, del cardenal Belluga, cuando está en América, tanto en México como en Cuba, en Argentina, están empezando a estudiarse y hay algunos datos muy interesantes y sabemos bastantes cosas ya de ellas. Hay además el estudio de la lactancia asalariada y de el tipo de nodrizas que reclutan las inclusas americanas. Es especialmente interesante porque está el tema racial, es decir, que hay incluso, bueno, estaba la idea que ya hemos visto en España con la población judía en la Edad Media, hay algunas inclusas en el siglo XIV y XV que no quieren que los niños se críen con nodrizas judías es decir, de origen judío o de origen musulmán, porque como sabe está toda la teoría de los flujos, ¿no? Y que se consideraba que la lactancia junto con la leche se transmitían cualidades
intrínsecas de la raza o de la persona. Entonces hay una especie de veto, de restricción, en algunas que después en el siglo XVI desaparece, pero que en el siglo XV está bastante vivo. Entonces esto por un lado, está toda la idea del problema de, bueno, pero bueno, esto lo que me dice me interesaría muchísimo y espero que después de acabar la presentación podamos estar en contacto porque me interesa más, saber más de lo que usted ha investigado. Bueno, muchísimas gracias. Únicamente le doy un comentario sobre esto que usted acaba de decir. En el caso de Buenos Aires, desde fines del siglo XVIII, cuando se creó la Casa de Expósitos, y durante todo el siglo XIX, eran especialmente buscadas nodrizas negras, ya que se suponía que su leche era más nutritiva que el de las mujeres blancas. Vale. Pablo, no he contestado a un comentario suyo que ha hecho al final sobre el fraude, las mujeres que llevan a sus propios hijos e intentan ser contratadas de nodrizas. Ese es el fraude más extendido en todas las inclusas, pero está muy regulado desde el siglo XVIII. Desde principios del siglo XVIII, entre los numerosos fraudes que encontramos y la denuncia de las prácticas fraudulentas de las nodrizas, el cobrar por lactar al propio hijo está muy regulado y se evita de muchas maneras. Por ejemplo, no se permite que ninguna de las mujeres que vienen a ofrecerse como nodrizas para sacar un niño decidan qué niño se saca. Entonces, esto está perfectamente regulado. El fraude que en cambio costó más perseguir y resolver y solucionar era el de los niños muertos. Es decir, a una nodriza se le moría el niño, pero se decía que quería seguir cobrando y entonces pues presenta otro que está mejor cuidado o más gordito o bueno, que no tiene enfermedades y que no ha muerto. Entonces ahí hay una mortalidad oculta que, bueno, que tiene que ver también con el hecho de que los enterramientos tenían un coste, había unas tasas que pagar y las familias pobres muchas veces dicen que, bueno, entierran a los niños de cualquier manera, pero no en sagrado, porque no quieren pagar esas tasas y los curas lo denuncian, pero este era el fraude más extendido, ¿no? Pero es uno de los muchos. Bueno, muchísimas gracias por su movilidad. No, gracias a usted. Bueno, a propósito de esto, los fraudes, hay muchos, ¿verdad? Cuando tenían que llevar al niño y demostrar que estaba vivo, tomar uno prestado, o al suyo ponerle unos coloretes en la mejilla para decir que sonrosadito, qué bien alimentado está. Pobrecitos. Y otras trampas, ¿no? Bueno, Fernando Collantes quería hablar también. Fernando. Sí. Hola, ¿qué tal? Como ves, perdona, como ves, estamos todavía con el mercado de la leche y también con la batalla de la leche, porque aquí sí que había batallas. Fernando, he puesto esto para que te gustará esto, lo he puesto en honor a ti. Sí, supongo. Bueno, pues el honor entonces es mío, Carmen, muchas gracias. Todo el mundo tiene que ser identificado con algo y parece que a mí me toca ser identificado con una vaca, pues bueno, es lo que hay. Bueno, Carmen, mucha honra. enhorabuena, es un trabajo estupendo que me da la impresión de que está muy bien diseñado, que habéis trabajado con muchísima calma, con muchísimo detalle las fuentes, porque yo un poco viéndolo desde fuera sí que tengo la sensación de que el debate sobre los salarios reales, que no solo es el debate que tú dices sobre la industrialización, que también, sino que también, por ejemplo, es el debate sobre la evolución de la desigualdad en estos periodos, pues es difícil tener buenos datos, ¿no? El tener datos malos probablemente no lo es tanto, pero es muy importante tener datos buenos por estos problemas que tú señalas sobre la interpretación de los salarios. Entonces yo creo que es interesantísimo. Y te quería plantear dos cosas. La primera es una pregunta de pura ignorancia, que es si nos podrías decir algo, aunque fuera brevemente, sobre el declive posterior de todo este mundo de las inclusas, las nodrizas, este tipo de nicho laboral, de forma de organización luego también familiar, ¿no? ¿Cómo evoluciona luego en el siglo XX
conforme cambia pues, las formas de provisión de beneficencia o de bienestar social, las formas de organización de los hogares, quizás también las mentalidades. Eso de pura ignorancia, pues me gustaría saber un poco más. Y la duda que te quería plantear, o la pregunta, en segundo lugar, es la serie que nos has puesto de salarios reales. Me gustaría que nos dijeras un poco más acerca de cómo se compara con otras series, esta que tenemos aquí, con otras series o otras ideas que tenemos acerca de la evolución de los salarios reales en este periodo. Da la impresión de que tarda un tiempo en crecer el salario de estas trabajadoras. No sé hasta qué punto la narrativa, digamos, estándar sobre la desigualdad en España en este periodo, pues en qué medida estos datos pues, nos invitan a confirmarla, a matizarla, la idea de que la desigualdad durante la mayor parte de este periodo está aumentando y probablemente solo hacia el final del periodo puede haber algunos signos de reducción, o quizás ni eso, quizás hay un aumento continuado de la desigualdad conforme estos salarios están creciendo menos que el conjunto de la economía. No lo sé, ¿no? Es solo una pregunta. Vale, pues bueno, sobre lo primero, nosotros nos paramos en 1900, pero las inclusas continúan funcionando y de hecho aquí tenemos los datos. Bueno, hay un declive evidentemente en la segunda mitad del 19, sobre todo en las 3 últimas décadas, pero por ejemplo en España, en la guerra civil, el número de niños que reciben las inclusas es muy grande otra vez, tanto por las dos o por las 3, digamos, funciones clásicas que durante todos estos siglos han desempeñado las inclusas, tanto por motivos de pobreza como por motivos también de ilegitimidad y de otra vez las cuestiones de honor que no desaparecen en el siglo XX. No lo sé cómo, o sea, lo que sabemos, lo que tenemos son estos datos. Lo que vemos es que hacia 1900 hay muchas menos, bueno, va descendiendo el número, pero tampoco de forma radical, como vemos aquí. Sí como porcentaje de la población, evidentemente. Entonces, bueno, esto es lo que sabemos. En cuanto a los salarios reales, bueno, yo no puedo decir nada porque no es lo que hemos estudiado y porque aquí no hemos comparado, en nuestra investigación nosotros hemos hecho muchas cosas pero no hemos comparado con otros salarios. Lo que sí hemos hecho, aunque yo no lo he presentado hoy aquí, pero está en el libro, en los distintos capítulos, lo que sí hemos hecho es, una vez que tenemos la serie de ingresos, ¿no? Cómo van los salarios de estas mujeres, tanto de lactancia como de destete, y cuántas en cada provincia, en cada región los cobran, hemos intentado explorar qué ocupaciones tenían sus maridos y, por tanto, a qué tipo de hogares iban estos salarios. Sabemos que en su mayoría eran hogares rurales, no solo de jornaleros, sino también de pequeños propietarios y de arrendatarios. Pero más que, yo te diría, hemos hecho todos el ejercicio, en todos los capítulos está hecho el ejercicio de los salarios reales. Hemos visto, bueno, aquí tenemos, Madrid es uno de los pocos casos en estos años, en estas décadas, en que hay un salario diferente para las mujeres de los pueblos y la de la ciudad, y las de la ciudad, porque se intenta compensar, digamos, el coste que las mujeres de los pueblos están cayendo como oferta de trabajo porque el coste del transporte y las dificultades de transporte las perjudican. Y quiero decir que algo que no he mencionado cuando he enseñado estos mapas, que en los de la segunda mitad del 19 están incluidas las líneas férreas, que fueron bueno, pues un elemento de movilidad muy importante, aquí también en 1900 en esta zona. Por ejemplo, en el caso de Madrid, junto con este intento de hacer una especie de rural premium, ¿no? De pagar un poco más a las mujeres de los pueblos, lo que se hace es pagarles el ferrocarril. Entonces, la inclusa llega a un acuerdo con la empresa ferroviaria y las mujeres que vienen de los pueblos se las paga, podía haberos enseñado el vale, se las paga gratuitamente el ferrocarril porque la obsesión de la inclusa es que los niños salgan de la ciudad.
Entonces, seguir atrayendo a las mujeres de los pueblos. Te decía que yo no soy capaz de hacerte, a partir de esto, de explicarte nada o de dar una opinión sobre si la desigualdad aumenta o no aumenta, pero sí puedo decirte una cosa. A partir de todo lo que hemos estudiado, yo tengo claro que este ejercicio en relación a los precios no me dice tanto como yo pensaba al principio. ¿Por qué no? Para mí, lo que ha resultado ser, o la conclusión que yo he sacado, que no la esperaba al principio de la investigación, es que la clave, una de las claves que diferencia este salario y que hace que tenga tanto valor, es que es monetario. Es monetario cuando muchos trabajadores y muchas trabajadoras, pensemos que ¿cuál es la alternativa para muchas mujeres? Entrar en el servicio doméstico. La inmensa mayoría de las mujeres del servicio doméstico están cobrando en especie por alojamiento y alimentación. Entonces, tener moneda, salario monetario, es lo que vemos una y otra vez en las cartas de los maridos, en las cartas de algunas de ellas mismas, en las peticiones que se hacen, tenía muchísimo valor, un valor que va más allá de la cantidad. Por ejemplo, es precioso en el capítulo de Extremadura que ha hecho Antonio Linares, ha encontrado en algunos de los libros que ha utilizado notas al margen que se dice, donde se explica para qué se les dan adelantos a las nodrizas, ¿no? Que piden adelantos sobre su sueldo, y entonces adelantos ¿para qué? Pues por ejemplo para pagar deudas que tienen, y con eso a lo mejor evitar perder, no tienen que esperar a la cosecha, que a lo mejor son 6 meses más, tienen liquidez inmediata. Y esta característica de estos salarios cuando se pagan, liquidez inmediata, o cuando no se pagan, porque los pagarés, en el capítulo de Madrid intento explicar esto, hay todo un mercado que se crea de pagarés que van circulando de una mano a otra y que prácticamente se consideran o se manejan como si fuera moneda, como si fuera papel moneda. ¿Por qué? Porque hay una institución detrás que puede tener problemas financieros, pero que los va a pagar. Entonces, hay un montón de gente que compra en las tiendas con los pagarés de la Impulsa de Madrid y los cambian automáticamente en el momento por alimentos para la familia. Por tanto, esta capacidad de liquidez que otros muchos salarios no tienen, que evita que tengan que ser convertidos o imputado un valor o convertidos en el mercado, etcétera, pues creo que es una de las cosas que explica, de los elementos que explican por qué tantas mujeres, miles y miles durante tantos siglos, se siguen ofreciendo a pesar de todos los problemas para un trabajo que en principio está mal pagado. Pero que yo creo que sin entender esto, que es liquidez y que es liquidez relativamente inmediata, pagada cada 30 días, pues no entendemos por qué tiene esta capacidad de atracción. No sé si he contestado, Fernando. Sí, estupendamente, Carmen. Muchas gracias y doy la palabra a la siguiente persona. De todas formas, Fernando, cuando decías tú qué pasa con las nodrizas, todo este mercado y todas las inclusas y en el siglo XX y con el alimento de los expósitos siguieron existiendo hasta los años 70, sí. 80, claro, y en grandes cantidades. Lo que se prohibió a lo largo del siglo XX, 40 o 50 años después que en Europa, son los tornos. El torno, es decir, el desconocimiento, el secretismo de los abandonadores, digamos, pero siguieron existiendo. Las nodrizas fueron cada vez menos las nodrizas de las inclusas, naturalmente, porque sería muy interesante hacer un trabajo mucho más difícil que este, porque a ver dónde están las fuentes de las nodrizas privadas de particulares. Todos conocemos, yo por lo menos muchos, de mi edad y mayores de mi edad, que dicen, a mí me alimentó una nodriza, no mi madre. Muchos, muchísimos, pues saber, y a cuántos cada uno, y quiénes son hermanos de leche, que no tienen nada que ver con, no son hermanos biológicos, pero fueron alimentados todavía gentes vivas hoy día, ¿no? Bueno, pero en las inclusas
las nodrizas fueron menos, primero porque los expósitos, aunque siguieron existiendo, cada vez fueron menos, pero también porque, y esto, Fernando, entra en tu terreno, ¿verdad? Porque la leche artificial cada vez fue más distribuida a todos los sitios y también a las inclusas. Yo en la inclusa de Madrid, tú me dirás, no sé si por los años 20 ya he visto encargos de leche condensada. Pero es que además, desde 1902 en Barcelona, en Guipúzcoa primero, y desde 1910, 12, 14 en las principales capitales de España, y cada vez más estaban las gotas de leche. Es decir, esas instituciones que daban leche gratuita a miles, cientos de miles de niños, en Madrid cientos de miles de litros cada año y continuamente y cada día. Por supuesto, a familias pobres, pero por supuesto a las instituciones, allí en la gota de leche y también a las inclusas. Es decir, había otras cada vez más alternativas de lactancia que no la lactancia mercenaria de las nodrizas, ¿no? Bueno, quiero decir primero que me hace muchísima ilusión poder hablar, bueno, con todos, pero sobre todo con Carmen, porque ha sido un referente en los últimos 5 años que me he dedicado un poquito al tema de las mujeres, economía, etc. Entonces, lo primero que hice fue un trabajo sobre, me voy un poquito del periodo que vosotros habéis trabajado. Yo he trabajado el siglo XVI y el norte del Reino de Granada. Y precisamente lo que me gustaría es aportar, y además hacer también alguna pregunta, aportar solo que eso, en el siglo XVI, en el norte de Granada, las condiciones en un hospital real, concretamente de Guadix, prácticamente todo lo que habéis hablado se cumplía. Y bueno, con alguna diferencia que me gustaría comentar, por ejemplo, que si cobran en dinero también, alguna vez en especie, alguna excepción. Después también el 10%, he calculado que el 10% de la población de la comarca de Guadix, de familias, el 10% de las familias cobraban un salario también por las nodrizas, con lo cual realmente es un recurso importante. Y después quería comentar que aquí se hace la diferencia cuando en los listados sobre qué pasa con esos niños y niñas. Los que no mueren o los que no se ahijan van con amo, y creo que y se iban a trabajar al servicio doméstico, y la Iglesia hacía un seguimiento de estas criaturas, ¿verdad? Sí. Y lo que me gustaría son 2 cosas. Primero, esa mala prensa de mucha de la bibliografía que leí, este es un artículo que hice hace un par de años, la mala prensa que tenían las nodrizas, me ha gustado mucho ver que ha quedado totalmente marginada. Y después, si la supervivencia, porque yo no pude comprobar alguna teoría de alguna historiadora que decía que se hacía más por mantener a las niñas que a los niños. Perdón, a la inversa. Se hacía más por mantener a los niños que a las niñas. Yo no lo pude comprobar y era para ver si teníais algún dato. Bueno, muchas gracias y bueno, encantada y con ganas de poder leer el libro. Vale, pues muchísimas gracias a ti por tus comentarios y por tus preguntas. 2 cosas, sí, los niños y niñas que sobrevivían se les llevaba, se les devolvía a la inclusa registra que han sido devueltos y prácticamente ese mismo día se les envía a las otras instituciones. Eran los niños hospicianos ya, los que entraban en los hospicios, normalmente entre 6 y 7 años. Cuando ya podían ellos vestirse y comer. Esta era porque en los hospicios, en cambio, hay muy pocas personas ocupadas de los niños para todos los que hay. Y efectivamente el objetivo de los hospicios es a los niños se les enseñaba un oficio o en el siglo XVIII es muy interesante que cuando leemos, por ejemplo, las memorias de Godoy o todos los ilustrados, lo que dicen es
esto y todo el interés de los ilustrados por los expósitos, que es una especie de, bueno, de explosión de interés y de trabajo por los expósitos. Esto es la idea es, estos son miles y miles de personas, de niños sobre todo, que mueren cuando podían ser útiles en nuestros ejércitos y en la armada. Entonces está todo ese afán poblacionista típico del 18, que luego ya en el 19 no vamos a encontrar tanto, es lo que mueve, lo que estimula a los gobiernos ilustrados de la segunda mitad del 18 a construir inclusas, a intentar que sobrevivan y después a orientarles hacia la armada, el ejército, la agricultura y los oficios. Y las mujeres criadas, fundamentalmente servicio doméstico, las familias iban a buscarlas a partir de los 8, 7 años para trabajar como criadas y en muchos casos también las que ya eran mayores a casarse. Entonces estas eran las dos vías. En cuanto a lo que has sugerido al final, no he entrado en este tema, aunque he visto que Fran Beltrán estaba conectado, o por lo menos al principio, pero no he entrado en el tema de las diferencias entre niños y niñas. Nosotros esto no lo hemos visto en absoluto. Os vuelvo a poner este tipo de estadillos porque aquí, esto solamente es del año 1808 en la Inclusa de Madrid, pero bueno, primero, bueno, lo pongo también porque para dar idea, a lo mejor hay alguien que le interesa estudiar esto. Entonces aquí hay una fuente muy interesante, además agregada, donde se puede estudiar precisamente la exposición desagregada entre niños y niñas. Aquí lo veis. En 1808 entran, es decir, son abandonados más niños que niñas, bastantes más, como veis aquí. La mortalidad, por tanto, el resultado de sus cuidados. Más niños mueren que niñas dentro de la casa y prácticamente los mismos fuera de la casa. Y después la supervivencia y envío a los hospicios. En este caso también más niñas sobreviven que niños. Nosotros no hemos visto ningún ejemplo en ningún capítulo de que se trate peor o se dediquen menos recursos a las niñas que a los niños. Es más, por ejemplo, en la Casa de Madrid es bastante normal que cuando se trae de vuelta a los niños, a la niña ya pues con 6 o 7 años o a los niños, si la niña está, esto es muy típico sobre todo en el caso de las niñas, se dice está encanijada o está muy poco crecida o parece mucho más pequeña de su edad, entonces se paga unos meses más de cuidados para intentar que crezca un poco más o que medre, como se decía, un poco más. Es decir, que no hemos visto que haya ningún tipo de penalización, para nada. Bueno, entonces esto, pero por supuesto esto es una investigación de muchísimo interés y bueno, pues ya habrá otra gente que la haga. Bueno, has insistido mucho en el tema de que es un trabajo de características similares, y has dicho una sueca o una española, ¿no? Parece que sea un trabajo cuyas características no cambian, ¿no? Entonces, que estamos hablando siempre de un trabajo igual en todas partes. Yo aquí, no sé, te quería hacer una pregunta porque tengo dudas de que fuera igual, es decir, sobre todo el trabajo, la alimentación en el destete, seguro que era muy diferente en Suecia que en España, porque en Suecia habían mucha más leche animal, igual que en Santander o en Cuenca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya te lo he comentado una vez, creo, ¿no? Digamos, la tendencia que encontrar nodrizas en zonas de montaña es porque creo que muchas era fácil el destete. Pero además del destete también sabemos que hay prácticas, la duración de la lactancia varía mucho regionalmente y en el tiempo ha variado. Entonces es posible también, yo dudo de que el periodo de lactancia fuera solo de lactancia, sobre todo en el caso de mujeres que hubieran ya criado a su hijo, es decir, que llevaran 9 meses o 10 meses lactando. Entonces, mi pregunta es, ¿habéis visto información sobre, por ejemplo, cuántas mujeres de las nodrizas en algún momento declaraban si tenían un niño vivo, si estaba muerto, cuántos meses llevaban de lactancia? Sí.
A ver, y además creo, esto sí que se ve en las inclusas, que el periodo que se paga el salario de lactancia varía en regiones, es más breve en algunas que en otras. Generalmente en las que el destete, en el norte el destete es más precoz que en las zonas donde hay poca leche animal, que el destete es más prolongado. Lo digo porque todo esto hace que cuando hacéis el salario medio, encuentro que claro, se tiene que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque ponderar bien cuántas hay de destete, cuántas... Bueno, que lo veo súper interesante, pero también que vale la pena hacerlo, bueno, es delicado, es complicado, sí. Más complicado de lo que parece. No, pero a ver, esto lo quiero aclarar. Cuando nosotros no estamos diciendo que digamos, la calidad, que es a lo que tú te estás refiriendo, la calidad o la cantidad del tipo de alimentación y crianza sea igual. Lo que estamos diciendo es que estos salarios son comparables porque el resultado, es decir, qué es lo que interesa, o sea, en los estudios sobre salarios, uno de los problemas es precisamente qué se está pagando, para comparar salarios, qué se está pagando. Entonces, la productividad del trabajo que sea distinta, digamos. La productividad, ¿no? El tiempo de trabajo, etc. En este caso, nosotros estamos comparando actividades que están completamente reguladas. Es decir, que nosotros no estamos... Aquí es indiferente si, por ejemplo, sí que hay algunas diferencias entre inclusas, hay algunas que deciden, sobre todo cuando hay épocas de crisis, por ejemplo, una de las estrategias que hacen, no quieren bajar el salario porque digamos que eso es muy obvio y enfada mucho a las nodrizas. Si hasta ayer estaba cobrando 50 reales al mes, que ahora me bajen a 40, pero entonces lo que hacen, porque no queda tan obvio, es decir, en vez de 24 meses de salario de lactancia, ahora va a ser 20, por ejemplo. Pero eso no es lo importante es que nosotros sabemos que tenemos el salario por mes de lactancia, independientemente de cuántos meses se cobre o se pague el de lactancia. Nosotros estamos comparando un mes de salario de lactancia o un mes de salario de destete. Y entonces ese mes entendemos que es completamente similar, porque solo se paga, ¿qué quiere decir un mes de salario de lactancia? Quiere decir un mes en el que un niño, por ejemplo, de 2 meses, está criado y sobrevive. Entonces ya sabemos que hay mujeres que, lo estamos viendo, hay mujeres a las que probablemente eran muy malas cuidadoras y a las que se les morían constantemente los niños, o bueno, también se podían morir por enfermedades. Y hay otras que podrían tener leche de mejor calidad, cuidados mejores o una casa más saneada, lo que fuera, que hacían que esos niños sobrevivían. Pero a nosotros eso no nos importa porque eso no es lo que estudiamos. Nosotros lo que tenemos es cuánto es el salario de lactancia en Cuenca y cuánto es el salario de lactancia en París. Y estamos comparando exactamente lo mismo. No, pero mi pregunta es, ¿hacen solo lactancia? Es decir, ¿realmente lactan? Bueno, ¿O les dan otras cosas de comer? Sobre eso o los también alimentan había muchísimo fraude. Tú has preguntado, precisamente para evitar que los niños no fueran lactados, se exigía que las nodrizas no tuvieran, es decir, tuvieran un certificado del párroco de que su hijo había muerto. Es decir, no se les permitía lactar a 2 niños a la vez. Y después sabemos perfectamente cuando a las mujeres se les retira la leche, porque entonces es cuando ellas vienen ya devuelven al niño de lactancia, si es que el niño todavía no tiene 1 año, 2 años, y piden otro de destete. Aquí, por ejemplo, pues tenemos esta mujer que ha tenido seguramente 2 hijos, porque desde 1702 hasta finales del 6 es capaz de estar lactando 2 lactancias sucesivas, pero luego lo que hace, ya no tiene más hijos, no puede lactar más, es encadenar destetes, es decir, cría otros niños, pero con otra alimentación, ya no puede lactar. Y además está el certificado médico. Es que los niños en la inclusa desde muy temprano, las mujeres, en la inclusa que venían a ofrecerse, son revisadas por un médico. Y si no tienen leche, que también sobre esto hay muchísimo fraude, si no tienen leche no se les da al niño. O sea que los salarios son
otra cosa es, pero a nosotros no nos interesa eso tanto, que una mujer, por ejemplo, dé 5 tomas al día al niño y que otra tenga menos leche y le dé 4 y aparte le esté dando leche de una vecina o de su cabra. Eso a nosotros no nos interesa, porque lo que estamos comparando es el salario mensual. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Gracias. Creo que esto está claro. Para nosotros es totalmente comparable, en ese sentido lo digo. No quiere decir que la práctica de la lactancia o del destete o del cuidado de los niños sea igual en Cuenca que en Oslo. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Bien, pues yo creo que ya, yo tenía alguna, no pregunta, porque en parte ya la has contestado, de mostrarnos algunas estadísticas en general de distintas fechas, ¿no? De cuáles eran o qué porcentaje de las nodrizas eran las que vivían en zonas rurales. Y esto a propósito del título, de la primera parte del título del libro. Sí. Esto de que salarios de la ciudad que van al campo. Sí, porque la mayoría de las inclusas son de las ciudades y la mayoría, bueno, en el siglo XIX en una fecha del puesto, el 90 y tantos por ciento de las nodrizas externas son de zonas rurales. Pero claro, también había nodrizas externas urbanas y también había, bueno, ciudades, bueno, Úbeda, Andújar, Plasencia sí que son ciudades, pero claro, yo qué sé, Baena, Sigüenza, Toro, Caravaca, Aranda de Duero y muchas otras de las localidades conejuelas por lo menos, o incluso más pequeñas andaluzas, pues son rurales, ¿no? Entonces, esto yo creo que en la obra, por lo que he visto de lo que has comentado y de estas estadísticas que nos muestras, pues queda muy claro, ¿no? El gran problema, yo creo, la gran cuestión, y yo creo que en eso habría que investigar un poco más tal vez, es el de las escasas finanzas. Bueno, los medios, sabemos por qué, ¿verdad? Los medios tan escasos para pagar a las nodrizas y que eso obligase a contratarlas pues a bajos salarios y en zonas rurales muy pobres. O sea, las más pobres, las más necesitadas de la mayoría de las zonas, pues son las que se ofrecen cuando hay un trabajo alternativo, o es decir, el coste de oportunidad de estas mujeres pues ya se eleva, no es cero, como en Cataluña con la industrialización o en torno a Barcelona, pues entonces ya o piden más salario o hay que buscarlas más a salarios bajos, a zonas más lejanas, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, yo creo, el modelo básico de este peculiar mercado laboral, ¿no? Que es un mercado de demanda rígida, una vertical. Hay 40.000 expósitos en España o 3.500 que hay que alimentar y cuidar también después de la primera lactancia en esta inclusa. Pues necesitamos no más ni menos 3.500 nodrizas o leche, más o menos 3.500, alguna puede alimentar a 2 o más, a 2 a algunas, y a cualquier precio. Tenemos pocos recursos, al precio más bajo posible. Y claro, ahí hay no solo una demanda rígida, sino curvas de oferta variables, y cuantos más van a la derecha, es decir, más a salario más bajo, se emplean las de las zonas más pobres. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay que explicar mejor esos fallos y ese tipo de financiación de las inclusas, que tal vez nos explica también o puede servir para matizar mejor eso de salarios de la ciudad, porque incluso de la ciudad, bueno, este aspecto de la financiación yo no lo conozco muy bien, porque obras que así locales, la de Adela, Tarifa sobre Úbeda, que tiene 2 libros y uno dedicado casi todo a la financiación de la inclusa, ¿no? Pues claro, gran parte de la financiación son no fondos públicos o las rentas de un cabildo, sino
las limosnas, por ejemplo, y también lo que se dice en esta obra, ¿verdad? También los impuestos de ramas a los mismos pueblos que exponen, donde se exponen más niños, o tasas locales, etcétera. Es decir, que no todos los gastos, los ingresos con los que se pagaban los gastos, entre ellos de las nodrizas, de las inclusas, procedían de fondos urbanos, públicos o privados o institucionales, como los cabildos o patrimonios de la nobleza, etcétera. Y eso yo creo que habría que precisarlo un poco más. Bueno, digo, si no está precisado, porque yo creo que esta obra, aunque yo la conozco un poco, pero todavía tiene puntos enormes que hay que leer y estudiar con mucha atención. Nada más, muchas gracias y felicidades por la obra que todos estamos deseando tener cuanto antes. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todo el mundo que ha hecho comentarios y preguntas tan interesantes. Bien, pues podemos dar por finalizado el seminario, agradecer a todos los asistentes y, bueno, felicidades, Carmen, por tu contribución. Gracias también a Vicente por la presentación y colaboración en este día. Y bueno, ya te pasaré los comentarios del chat, que son todos de excelente contribución y de cargada de sentimiento, como ha comentado alguna. Simplemente pues recordar que el próximo seminario lo impartirá Joana Pujadas y Gabriel Brea sobre la transmisión intergeneracional de la desigualdad, y que también será otro martes, el 25 de mayo. Y nada más, agradeceros a todos vuestra participación, colaboración y comentarios. Gracias.